¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Espero que estén muy bien. Horas después y luego de que algunos medios de comunicación internacionales estuvieran justamente preguntando por qué se había suspendido en las últimas horas la transmisión de televisión de ese saludo que se da protocolariamente entre jefes de Estado, y estamos hablando de el presidente Joe Biden y el Papa Francisco. Veíamos este titular en Washington Post, vamos a traducirlo para que ustedes también lo puedan leer, así como se los informamos en las últimas horas, donde preguntaban qué había pasado, por qué se había cancelado esa transmisión televisiva en vivo del saludo al Papa por parte de Biden. Pues horas después se conocen estas imágenes, una transmisión que se conocía muy temprano en Europa, luego de los reclamos que hacían varios de los periodistas que estaban acreditados por la Casa Blanca que debían cubrir este evento. Pues decían hacia las 4 y 5 de la tarde del día de ayer, 28 de octubre, que se había cancelado abruptamente el jueves la transmisión en vivo planificada de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con el Papa Francisco, que la última restricción a la cobertura mediática de la sede pues había provocado quejas de periodistas acreditados por la Casa Blanca y el Vaticano. Esa transmisión en vivo de la visita de Biden el viernes se recortó para cubrir solo la llegada de la caravana del presidente al patio del Palacio Apostólico. Pero resulta que horas después parece que cambiaron de opinión, porque en este momento pues la noticia que se conoce es que definitivamente sí se pudieron reunir y estaban en ese marco también del G20, esta reunión que se está celebrando en Italia. Aquí lo publica Washington Post, también actualizando la información, donde dice: el presidente Biden se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Lo ven como los dos poderosos o los dos católicos más poderosos del mundo. Fue una visita en la que, a propósito, fue la primera dama la que hizo las veces de traductora oficial, habla muy bien el italiano. Y hablaron sobre migración, cambio climático, entre otros temas. Dicen que Biden, entre otras cosas, agradeció a Francisco por defender a las personas empobrecidas y perseguidas en todo el mundo. Más tarde el viernes, pues Biden tiene programado reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Yo creo que para el momento en que estemos emitiendo esta píldora ya se debe estar cumpliendo esa reunión. Y ese primer encuentro en persona se lleva a cabo después de que del papel que jugó Estados Unidos en un acuerdo submarino frustrado, que acuérdense que le causó mucho malestar al gobierno francés, a tal punto que en su momento Emmanuel Macron dijo que la Unión Europea debía tener su propio ejército y no depender tanto de los Estados Unidos. Para este sábado continuará la reunión de los líderes que hacen parte de ese grupo del G20, las 20 naciones, una cumbre centrada en salud y en cambio climático, y luego van a continuar hacia Glasgow, en Escocia, para la conferencia climática, que es la COP26, que hacía parte de esa carátula de Time que ayer estábamos analizando y que estábamos todos cavilando. Bueno, COP26, cumbre 26, el último llamado. Ustedes fueron los que nos dijeron: sí, es por la cumbre climática. Ok, pues ahí está confirmado en Escocia y se va a cumplir luego de este encuentro del G20. Se reunió también Joe Biden con pues algunos obispos, algunos cardenales. Esta nota de AP hacía pues básicamente una referencia, dice que son los dos católicos más prominentes del mundo y que pues esta perspectiva que comparten sobre la enseñanza de la iglesia, sobre los problemas vitales, también digamos que dentro de la reunión hace parte todo este tema de la oposición de muchos de los obispos católicos que están dentro de los Estados Unidos por su postura sobre el aborto y derechos LGTB. Bueno, pues decían esto para el día 23 de octubre, que ese iba a ser uno de los puntos cruciales de la reunión, y ahí vemos entonces imágenes también donde estuvo reunido con cardenales. De ahí pues la caravana oficial salió para esa cumbre del G20. Estas son todas las reuniones, está la página oficial del G20, todas las reuniones que se han llevado a cabo, las últimas en septiembre, donde se habló también de economía, de agricultura, de conferencia de infraestructura local, y ahora en octubre pues ha tenido varias agendas muy dinámicas. El 12 de octubre, por ejemplo, se hablaba de una reunión ministerial de comercio e inversiones. El 27, entre el 27 y el 29, o sea, hasta el día de hoy, será la sexta reunión Sherpa del G20, con varias delegaciones, y
este 29 de octubre en la tarde se va a llevar también una reunión conjunta de ministros de Finanzas y Salud del G20. Entonces van a ir medios de comunicación, hay algunas delegaciones confirmadas. Vamos a ver qué delegaciones. Entremos a esta página, nos gusta explorarlo con ustedes. Ok, hay que registrarse para poder que te den la información. Y el 30 y 31 de octubre van a estar allí también las cumbres de los jefes de Estado y de gobierno del G20. Entonces, pues así las cosas. Esto es lo que se ha cumplido en Ciudad del Vaticano esta mañana muy temprano. Siguen, por supuesto, los pronunciamientos de otros jefes de Estado del mundo que hacen parte del G20, de este grupo que prácticamente pues es determinante en muchas de las agendas que se manejan a nivel mundial. Esto se daba cuando Biden llegó al Vaticano poco antes del mediodía, hora local en Roma, para una reunión a puerta cerrada con el pontífice. Esta conversación duró 75 minutos y esto, hay que decirlo objetivamente, ha sido más larga que otros encuentros recientes del Papa con presidentes de Estados Unidos. Es decir, es como si este presidente, por ser católico, hubiera tenido más tiempo. 75 minutos duró la entrevista. Una reunión de 30 minutos se dio en el 2017, por ejemplo, con Trump, y en el 2014 la de Obama duraba 50 minutos. Ahora con Biden dura 75 minutos esta entrevista en la mañana. En la conversación, según la Casa Blanca, pues Biden agradeció al Papa, como ya les dije, por su defensa de los pobres del mundo y de los que sufren hambre, conflictos, persecución. Se discutió también el tema de la crisis climática. Biden aprovechó, pues acuérdense que la traductora fue la primera dama, y aprovechó, le dijo al Papa pues que le agradecía por su defensa para que toda esta contingencia global termine cuanto antes. Y nuevamente hablaron de las vacunas y hablaron también de la recuperación económica global equitativa. Un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato, dice el Washington Post, dice que habló para describir una reunión en la que el compromiso entre los dos fue muy cálido cuando la delegación llegó a la sala. Y cuando se terminó esa entrevista entre el Papa y Biden, pues la delegación estadounidense, en la que también estaba el secretario Anthony Blinken, el secretario de Estado, pues duraron en el Vaticano, en el Palacio Apostólico, cerca de otros 15 minutos, porque se unieron a una delegación más amplia de intercambios y de regalos, ¿no? Y después de que terminó la conversación con el Papa, Biden y el Papa, dice esta fuente, que permanecieron en el Palacio Apostólico del Vaticano otros 15 minutos, porque se estaban intercambiando regalos, y bueno, ahí estaba también el secretario de Estado Anthony Blinken. Dicen que Biden recibió un volumen de documentos papales, le regaló el Vaticano una pintura sobre baldosas de cerámica que representaban a un peregrino en su camino a San Pedro, y a su vez Biden le entregó al pontífice una investidura para clérigos conocida como casulla, realizada en 1930, que formaba parte de un archivo perteneciente a la Iglesia Católica más antigua de Washington. De ahí pues se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Dicen que en total el tiempo que permaneció con todas las entrevistas la delegación estadounidense en el Vaticano fueron casi 3 horas, lo que retrasó 1 hora más para las reuniones posteriores en Roma con el primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente francés Emmanuel Macron. Cabe anotar que esta reunión, pues, aunque se habían visto en otras oportunidades, Biden y Francisco, pues es justo ahora, después de la toma de posesión de Joe Biden, la primera visita que hace como presidente de los Estados Unidos, y hay que decir que ambos se encuentran en un momento difícil, en un momento turbulento, porque pues la Iglesia no está atravesando un momento fácil, Estados Unidos no está atravesando un momento fácil, y es más, en Estados Unidos los mismos obispos conservadores generalmente se resisten, digamos, a ese estilo inclusivo que ha tenido las políticas del ejecutivo de Biden, pero también han hecho algunas notas, digamos, de resistencia frente a algunas posiciones de Francisco. Han argumentado que sobre todo la posición del Ejecutivo en Estados Unidos frente al apoyo al aborto es una falla católica, y en los últimos meses han hecho incluso una campaña para negar comunión al presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Esto
no es desconocido, se han hecho amplios cubrimientos. Aquí está otro artículo de Washington Post que habla, por ejemplo, de esta situación donde obispos católicos respaldan el documento que podría llevar a límites de la comunión para Joe Biden. Esto es muy difícil porque si bien el Vaticano tiene muchísimo poder en el mundo, yo creo que es el estado más poderoso del mundo, de todas maneras están hablando prácticamente de una excomunión de un jefe de Estado. Entonces ahí hay tensiones, lo estoy trayendo simplemente como para contarles un poco del contexto bajo el cual se da esta entrevista entre los dos estados. Esta campaña que les digo y con otros políticos que tienen puntos de vista similares han generado un debate que llegará a un punto crítico más o menos en 2 semanas cuando los obispos estadounidenses se van a reunir en Baltimore. Entonces por eso es que estábamos haciéndole tanto seguimiento a esta entrevista y por eso es que ayer estábamos muy pendientes cuando se presentaba ese titular de que se había cancelado la transmisión, pero hoy, pues como les estamos mostrando horas después, se da y se da bajo un contexto muy interesante. Es un placer estar como siempre con todos ustedes. Esto es una información de último momento. Nos parecía muy importante hacerle seguimiento y nos vemos esta noche a las 10 de la noche para seguir haciendo radar al mundo con otras importantes informaciones que han salido a la luz. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Un beso y un abrazo. Dios con todos, lo mejor para todos y cada uno de ustedes y sobre todo lo mejor para cada uno de los países del mundo. Gracias. Dios con todos. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Esta es una píldora Informativo G24 con los hechos que están en desarrollo y de lo que pocos hablan los grandes medios. Informativo G24, análisis desde todas las miradas.